Vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 37. La Biblia dice allí que José es vendido por sus hermanos. Yo voy a hacerle una pregunta a ustedes. ¿A cuántos han vendido ustedes? ¿A cuántos han vendido ustedes? Aquí hay puros santos nada más. No, yo he vendido. Santos. Por ahí hay una que dice, yo he vendido. Yo creo que de muchas maneras. De muchas maneras podemos vender a cualquiera. Cuando somos infieles, cuando no guardamos un secreto. Que en los hijos de Dios no debe haber secretos, pero alguien te confía a alguien, entonces usted lo ventila y creas un problema con él. Vendiste al hermano. Cuando prometes algo a un hermano y el hermano no aparece con nada. Aleluya. Cuando algunos se comprometen a hacer la obra de Dios y no la hacen. Hay muchas maneras de vender al hermano. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y comenzamos así. Señor, menguo yo para que tú seas en mí, muera yo ahora, para que sea tu Espíritu Santo trayendo la sabiduría y la ciencia, Señor, que tu pueblo necesita. Dame la sabiduría para profundizar en el campo cuando escudriño la palabra a lo más profundo, Señor, para que se entienda tu palabra y se revele tu palabra en la vida de mis hermanos. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con sus hijos de Bilhad y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Diga conmigo, hizo una túnica. Hicieron él y su mujer una túnica de diversos colores. Y diga conmigo, aquí comenzó el problema. Dice que era ya joven, estaba chico, y él apacentaba ovejas y le informaba de todo a su papá. ¿Era chismoso? ¿Era chismoso? No. No. Era leal Era leal a su padre. a su padre, era justo. Y él hacía la voluntad de su padre. Ve e infórmame. Tú eres mi supervisor. Tú eres el más pequeño, no tienes fuerzas y estás creciendo y tienes que ver lo que hacen tus hermanos. Pero me vas a informar de la obra y del trabajo de tus hermanos. Y ese era el trabajo de José. Venía corriendo, papá, están haciendo esto y aquello. Ya había un problema con este pequeñito, porque lo consentían y todo lo que él decía le escuchaban. ¿Quién le escuchaba? Israel, Jacob y su mamá le escuchaba. Entonces, un día decidieron hacer una colcha, no, una túnica de colores. Y hay un problema grave que tiene el corazón del hombre. Este mandamiento que está aquí, el último, pareciese que no lo tuviésemos, pero es el que más está presente y latente en el corazón del hombre. Se lo voy a demostrar. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Óigame, los hermanos estaban ¿qué? Codiciando la túnica que le dieron ¿a quién? A su hermano. ¿A cómo se llama? José. Y veamos qué dice la palabra de Dios. Dice así, versículo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Escuchen, cuando usted tiene algo contra alguien, habla rudamente. ¿Sí o no? Cuando usted tiene algo contra su esposo, le habla duro. O cuando la esposa tiene algo contra su esposo, le habla duro. O cuando su hija contesta las patadas, tiene algo. Pero tiene algo. La Biblia me enseña a mí que cuando alguien responde mal, a trancazos, a mala manera, para que lo entendamos, esa persona tiene algo. Dígale al que está a su lado, tiene algo en su raíz. Algo brota en su corazón y hace que esa persona reaccione de esa manera. O estás cansado del viejo, o estás cansada de la vieja,
o estás cansado de tu hermano, por algo te fastidia el que está a tu lado. Porque te consume el tiempo, porque tiene la mejor parte, porque le va mejor, porque habla más bonito, porque te has fijado en los dones y los talentos que Dios puso sobre ese hombre y la gracia que lleva ese hombre. Pero no has mirado qué hay en tu corazón. Y ese es el problema de muchos, como los hermanos de José, que nunca miraron qué era su propósito y no miraron nunca cuál era su don, cuál era su talento. Y ahí está el problema de la humanidad, que se lo pasa mirando lo que hay sobre otro y no mira lo que Dios puso en sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un lugar, un recinto lleno de mujeres y de hombres llenos de talentos. Óigame, llenos de talento cada uno de vosotros. El problema es que algunos se atreven a dar un paso y a creer en lo que son y es cada quien. Pero hay otros que no les da temor dar un paso. Y entonces, como se sienten frustrados en su corazón, comienzan a mirar al hermano y comienzan a mirar al otro. Y cada cosa que el otro hace que ellos no pueden hacer, brota una raíz de amargura en su corazón. Y comienza este que está aquí, el que piensa la gente que es el que menos tiene, es el que más posee en su corazón. Comienza a codiciar. Diga conmigo, comienza a codiciar. Así que quiero que sepan esta mañana, por causa de la codicia, los hombres y las mujeres se apartan de Dios, hacen abominación a Dios, y la raíz de todos los males radica en la codicia. Diga, en el amor al dinero, en el amor a aquello que te cuesta adquirirlo, alcanzarlo. Parece mentira, pero es así. Cuando los pueblos o cuando las naciones, su economía se dedica a tener el control y el poder, los pueblos son despedazados, son hechos una miseria. Pero cuando la economía se utiliza a favor del pueblo, los pueblos son bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, versículo 5. Y soñó José un sueño. Diga conmigo, era un soñador. José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Y qué soñó José? ¿Por qué sus hermanos se molestaban cada vez que José hacía algo? Porque había un problema de raíz. Era el consentido según ellos, era el chismoso que le contaba todo a papá y a mamá. Y aparte de eso, a ninguno de ellos le dieron una túnica de colores y estaban celosos. Aparte de la envidia, diga conmigo, la envidia, había algo más. Había un deseo en cada uno de ellos frustrado en su corazón, y ahí se levantaba la raíz de amargura en cada uno de ellos. Y eso nos pasa a nosotros en la casa sin darnos cuenta. Le pasa a hermanos con hermanos, le pasa a padres con los hijos y a los hijos con los padres. Mire lo que dice. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oí, no con prepotencia, simplemente les contaba el sueño. Oí. Versículo 6. Ahora este sueño que he soñado. Gracias. Se ve todo más claro ahora. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba. Manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. José, Dios tenía un propósito. Diga, Dios tenía un propósito con José.
Y también tiene un propósito conmigo. Dígale al que está a su lado, el propósito no es tuyo. El propósito es de Dios. Pero el hombre siempre ha querido adueñarse del propósito y de hacer con el propósito lo que le da la gana en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo soy quien yo soy y yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy Juancho Pérez y me paro en mis zapatos, y de mis zapatos nadie se para en ellos y nadie me saca. Pero resulta ser que ya Dios tenía un propósito con José. Había algo, Dios estaba haciendo algo, estaba obrando. Dios conoce los tiempos, Dios sabía cuál era el contexto, cuál era el papel de José y de cada uno de los hermanos, y también sabe cuál es el papel tuyo aquí en la tierra. Y cuando el hombre duda o no conoce esto, resulta ser que se hace ignorante a la voluntad de Dios. Mire, ¿por qué les digo esto? Versículo 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, ahora he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Peor todavía el sueño, parecido al primero, eso igual. Pero los hermanos veían cómo es que este muchacho sueña estos sueños, y cómo es que, ¿será que de verdad nosotros tenemos que inclinarnos a José? Y estaban molestos. Si él es el pequeño, nosotros somos los que hemos trabajado, nosotros hemos hecho a papá grande, nosotros somos los que hemos apacentado y nos hemos comido las bananas verdes. Y cómo es que este apenas llega y entonces recibe incluso hasta sueños de parte de Dios. Así que la envidia en ellos era mayor. Diga conmigo, envidia. Envidia. Celos. Celos. Diga aquí, codicia. Codicia. Querían tener lo que José tenía. ¿Cuántos de ustedes quieren tener lo que José tiene? El hermano dijo correcto. Tener sueños espirituales, tener una relación con Dios, tener una gracia de parte de Dios. ¿Quién no quiere tener lo que tenía José? A ver, ¿quién quiere tener lo que José tenía? Amén, claro que lo queremos tener. Esos hermanos estaban en lo correcto, pero el problema es que en su corazón había nacido una raíz de amargura, tenía una envidia, tenía un celo. Yo puedo querer lo que tiene otro hermano, pero si está en la voluntad de Dios para que me sea añadido, pues que venga de parte de Dios. Pero si yo trato de querer algo, tomar el papel de un hermano, el cual no me corresponde, cuando el hermano vino a ser médico y yo vengo a ser mecánico o un lustrabota, como dicen por ahí, un limpiabota, ¿cómo voy a hacer con eso? Solamente me quedo en el deseo y en la frustración, y entonces se levanta una raíz de amargura en mi corazón. Cada quien tiene que ocuparse de su papel, porque tu decisión es la que cuenta. Tú eres quien determina tu vida. Muchas personas se lo pasan echándole la culpa al diablo todo el tiempo. El diablo esto, el diablo aquello, pero no es así. Resulta ser que esos son los religiosos y los fanáticos. Todo el tiempo es el diablo, todo el tiempo es el diablo. Y quieren bajar la cruz para pegarle con la cruz al diablo, porque él es el culpable de lo que le pasa en su vida. Y resulta ser que el diablo no tiene nada que ver con eso. Que fueron sus propias decisiones, sus propios pensamientos del corazón, que lo llevaron a estar frustrado, en lo cual él ha podido tropezar. No es más nadie, eres tú quien determinas en tu corazón qué es lo que tú vas a seguir. Pero este muchacho, a pesar de que sus hermanos se levantaban contra él, él seguía contándole los sueños. A él no le importaba, él le seguía contando a papá cómo estaban las finanzas, cómo estaban las ovejas en ese entonces, cuántas habían nacido, qué hacía el hermano mayor, el menor, el que le sigue, qué hacía cada uno de ellos. Porque ese era el trabajo que papá le había dado a José. Y él lo estaba haciendo obediencia a su padre. Y aquí es donde debemos entender, y que nos cae mal cuando alguien nos dice la verdad en la cara. Tú estás haciendo esto equivocadamente. Y cuando la palabra de Dios nos dice que algo está mal, debemos recibirla con humildad y decir: esa palabra la tomo para mí, para hacerla en mí, para que haya un cambio, una transformación, para que mi deseo verdadero se cumpla en mí. Así que este muchacho le volvió a decir el sueño y lo aborrecieron más todavía.
aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Bueno, José, ¿qué es lo que está pasando, José? Usted sueña y tus sueños están alborotándome los otros hermanos. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? E incluso el padre ya tenía cierto discernimiento y lo puso a pensar. Y sus hermanos le tenían envidia. Diga conmigo, envidia. Mas su padre meditaba en eso, lo puso a pensar al papá. Pero los sueños que venían a José venían ¿de dónde? De parte de Dios. De parte de Dios. ¿Cuántos tienen sueños de parte de Dios? ¿Usted tiene sueños de parte de Dios? Bueno, los sueños que vienen de parte de Dios tienen una manifestación junto con ellos también. Y voy a decirles algo. Cuando hacemos obediencia a Dios, Dios se glorifica en los sueños que Él nos da. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí, diga conmigo. Su corazón estaba dispuesto a servir. Ahí comienza la obediencia de José. Él sabía que sus hermanos le tenían rabia. Él sabía que sus hermanos le tenían envidia. Pero a él no le importaba lo que ellos decían. A él le importaba ser obediente. Ven que te voy a llevar, ve a ver a tus hermanos en tal parte, quiero que vayas allá a supervisarlos. Heme aquí, Señor. Voluntariamente de su corazón estaba presto a la voz ¿de quién? De su Padre. ¿Será que nosotros estamos prestos a la voz del Padre? ¿Será que nosotros hacemos lo que el Padre dice en su palabra para ir a hacer cada vez que la palabra nos confronta? Bueno, nos quedamos pensando, ¿no? Nadie dijo nada. Bueno, este muchacho decía: heme aquí, estoy limpio de corazón, yo voy enseguida a hacer lo que tú me mandas, papá. Bueno, continuamos la historia. Versículo. E Israel le dijo: ve ahora mismo cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Ve, era el papá quien lo mandaba. El papá tenía una manera de controlar a sus hermanos, los más grandotes, los cuidaba de una manera. ¿A través de quién? De José. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Así sería el odio que tenían sus hermanos, que habían conspirado para matar a José. Y José, muy tranquilo, venía a saludar a sus hermanos. De eso se trata, tener un corazón limpio. Un corazón limpio no anda pensando nada malo. Un corazón limpio no anda maquinando, ni anda con perversidades en su corazón, sino que habla claro una palabra, vive el momento, vive la palabra y ahí termina. Pero los hermanos tenían raíces de amargura en su corazón por causa de la situación de José. Y prepararon un plan para quitar la vida a José. Y mire lo que sucede, porque esto está empezando apenas. Estamos en el capítulo 37 y termina en el 46. Así que vamos a tener bastante tiempo para estudiar la vida de José. Hoy, el próximo y el próximo hasta que terminemos. Y mire lo que sucede entonces acá.
19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Irónicamente. ¿Cómo lo dirías tú? Irónicamente. ¿Cómo? Ponte tú en posición de una hermana de José. Ahí viene el, dígalo, quiero Viene oír. el soñador. ¿Cómo lo diría usted, Sharon? ¿Cómo diría usted? Ahí viene el soñador. ¿Cómo lo diría usted, Cristina? Ponte en la posición de un hermano de José y siente en tu corazón que tienes rabia a José porque le dieron una túnica de color y a ti no. No, pero vamos a simular. ¿Cómo dirías tú? Ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Bien, mira cómo lo dice. Ahí viene el soñador. Pesadamente. O diga Luna, ahí viene el de la túnica. ¿Ves? ¿Sabe que esto que estamos haciendo acá como ejemplo lo tenemos nosotros contra nuestros propios hermanos dentro de la iglesia? Sí, porque no somos hermanos, solo es sangre. Qué tremendo es esto. ¿Usted sabe por qué la iglesia del Señor no logra conciliarse? Porque tenemos algo en el corazón en contra del hermano. Mas sin embargo Jesús dijo: amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Mas sin embargo los hermanos viven en guerra constante. La enseñanza de José nos muestra que sin José saber lo que pasaba, el resto de sus hermanos, más de 7, 8, 9, 10 hermanos de él, estaban en guerra con él. Y él no lo sabía. Ahora mire esto. Lo sorprendente de esto es que dice uno de ellos: ahora pues, venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Se acaban. Se murió el soñador, se acaban los sueños también. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? ¿Hasta dónde llegó la mente de sus propios hermanos, hijos de un mismo padre? Como nosotros, hijos de un mismo padre, pero entre hermanos a veces peleamos. Me cae pesado el hermanito ese que viene allá y habla demasiado. Así pasa. ¿Ves? Ay, mire la hermana aquella, todo el tiempo anda en chisme y en enredo y no se da cuenta que él es un propio chismoso. Pues sí. Así, pero de verdad. Así vive el corazón del hombre que no se ha arrepentido. Diga conmigo: arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque bueno es arrepentirse. Eso trae paz y alegría al corazón. Pero mejor es convertirse. Cuando te conviertes ya no haces más lo que tú quieres, sino haces lo que dice la palabra de Dios para hacer. Entras en una obediencia completa. Entras en una condición de agradar a tu Padre que está en los cielos y de agradar a los hombres que están en la tierra. Esto es tremendo. Bueno es convertirse y agradarle al Señor. Arrepentirse es para que tus pecados sean perdonados. Arrepentirse es el primer paso que da un hombre. Pero estos hermanos estaban endemoniados en su corazón. Tenían maldad en su corazón. Querían matar a un joven de 17 años, un muchacho opuesto, chaparrito, simpático así como yo. Yo me lo imagino negrito. Bueno, es que usted de allá de la costa, obviamente allá en la costa hay bastante negritos. Pero cada quien puede ver desde su punto de vista. Así que vamos a matarlos, y matándolos se acaban los sueños. Después dice en el versículo 21: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo mataremos. Hay un hermano que se condolió de él, tuvo compasión y le dijo: Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para echarlo volver a su padre, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a su hermano, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Quitaron qué? La túnica. Pero no le quitaron más nada. ¿Por qué le quitaron la túnica?
¿Por qué le quitaron la túnica? Por mandarlo para el padre. El problema era la túnica entonces. ¿Por qué no le quitaron una mano o un pie y se lo llevaron al papá? Le quitaron exactamente aquello que causaba la raíz de amargura en cada uno de ellos. Por la túnica mataban a su hermano. Era la protección de él. Pero es que los hermanos, algunos hermanos matan a otros hermanos por cualquier tontería. Mira, ahí se lo llevó a comer pastel y a tomar un café. A mí todavía no me ha llevado. Por la herencia. Simplemente el objeto principal de este crimen era la túnica. Quizás era el menor y le podían aceptar que todo se lo contaba a papá. Pero había algo. Y quiero que entienda que en nuestro corazón, si no entendemos este mensaje, si no comprendemos que hay que arrepentirnos y vivir según el orden de Dios, según el consejo de Dios, habrán objetos como estos en nuestro corazón que nos harán tropezar. Y nunca estaremos en paz con aquella persona a la cual no hemos aceptado. Siempre estaremos en una guerra contra esa persona. Será tu hermano, será tu hijo. Es una guerra interna. Será tu papá, será tu marido, será tu mujer. Pero hasta que no aceptemos tal y como es esa otra persona, con sus atributos, con sus virtudes, con sus defectos, no va a haber paz en tu corazón. Y estos hermanos estaban llenos ¿de qué? De envidia, de codicia. Y aparte porque tenían sueños maravillosos, donde ellos estaban por debajo en esos sueños, según ellos entendían. Ahora, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. ¿Qué sinvergüenza? Lo encerraron ahí lo dejaron y de una vez se sentaron a festejar. ¿Qué es una cisterna? Es un tanque, es un hueco, es un pozo. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid. Hicieron un consejo, se reunieron, se pusieron de acuerdo y dijeron: vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Vamos a venderlo y nos repartimos las monedas entre todos. Así hay hermanos que por dinero venden a otros hermanos. Hay hermanos que matan a su papá y a su mamá cuando ya saben que el documento está escrito y firmado. Y hay hermanos que matan al hermano y después matan al que hace el testamento para quedarse con todo. Este es el mundo en el que estamos. Un mundo donde el corazón del hombre se ha vuelto frío, sin piedad, sin amor. Y así está el corazón de muchos. Ahora miren, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Por cuánto vendieron a Jesús? 20. Qué coincidencia, ¿no? ¿Por cuánto vendieron a Jesús? 30. ¿Por cuánto vendieron a Jesús? 30 monedas. Pero lo vendieron por monedas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló José dentro y rasgó su vestido. Uno de ellos se había arrepentido. Un hermano de todos se arrepintió. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre
Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Mira qué hipócrita. Es la única túnica de colores. Y estaba diciendo: reconoce a ver si es la túnica de tu hijo, porque yo no sé si esto es de él. Qué mentirosos. Así hay hermanos dentro de la iglesia también que mienten. Imagínense en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Estamos en el libro de Génesis, en el libro que da apertura a toda la historia y a toda la voluntad del Padre. En este tiempo es más violento. ¿Usted sabe por qué eso estaba pasando? Porque la simiente del pecado ya estaba en el hombre. Porque a quien Dios le entregó para hacer su voluntad perfección en la tierra había pecado. Desobedecieron. Y dijo Adán al Padre: la mujer que tú me diste, por ella yo pequé. Ni siquiera reconoció que él había pecado también junto con ella. Entonces ya usted puede entender cuál es la naturaleza del hombre cuando está separado de Dios. Si dentro de la iglesia los hermanos mienten los unos a los otros, ahora ¿cómo serán para los que no están dentro de la iglesia? ¿Cómo está el mundo entonces? ¿Me está entendiendo lo que quiero decirle? Si entre hermanos a veces disimulamos, manipulamos, cambiamos el contexto, cambiamos la historia, siendo hermanos, imagínense cómo está el mundo que no tiene temor de Dios. Así que este hermano le estaba diciendo: oye papá, mira la túnica, mira a ver si esa es, yo no la conozco, pero era la túnica de colores que había. Así que sus hermanos se reunieron y prepararon la muerte. Uno se arrepintió, el otro tuvo misericordia, pero ya se lo habían llevado. Así que hicieron una coartada. Miren, ahora vamos a ver qué dice la palabra. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Se imagina ese padre? Su tesoro, su consentido, quien hacía obediencia. Porque que cuando un padre ve que uno de sus hijos hace obediencia, se apega más a ese hijo. ¿O porque se parece más a eso? No, no, hermana, está comprobado. Cuando una hija o un hijo hace obediencia a su padre, el padre y la madre responden apegándose más a ese. Papá, aquí hay sonrisa de sarcasmo. Están gozándose porque saben que es así. Sí, obvio. Sarcástica. Pero cuando los hijos son desobedientes, los queremos igual, le echamos la bendición igual y nos preocupan también. Les preocupan más. Pero aquel que está cerca de nosotros, como que lo amamos, como que no queremos que le pase nada, como que nos volvemos sobreprotectores de ese hijo. Y así es el Padre que está en los cielos. Cuando tú haces obediencia, el Padre viene a protegerte, viene a sobreprotegerte. Él pelea por ti, Él te añade todo lo que te hace falta. Él te levanta, Él te bendice, Él te sana, Él te prospera. Porque es un pacto. Porque es un pacto. Es un pacto entre el Padre y su Hijo, entre el Padre y su pueblo. Así que la bendición y la prosperidad, el crecimiento y todo está en la obediencia. Así que estos ya eran criminales. Había un crimen. Habían hecho un crimen con José. No lo despedazó una bestia, eso lo sabemos nosotros. Pero aquí, en primer plano, el papá estaba supuestamente no, ha creído que su hijo lo despedazó una bestia, una fiera del campo. Ese hombre murió en ese momento. Su madre murió en ese momento.
Ahora, versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Me arrebataron lo que quería, lo que era más obediente a mí. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Hipócritas. Hipócritas. Ellos sabían lo que había pasado con José. Así es el diablo. Hace las cosas por la espalda y luego viene y te da la cara. Hasta que el corazón del hombre no es confrontado con la palabra de Dios, no es confrontado con su mismo pecado, él no va a quebrantarse. Debe haber un quebrantamiento en el alma, en el corazón del hombre para poderse arrepentir, para poder ser perdonado. Pero ese perdón significa que el hombre debe reconocer que hizo pecado. El hombre debe reconocer que en su corazón hay oscuridad, hay maldad, hay perversidad. Y que por su culpa él no ha sido feliz y aquellos a los que él les hizo daño. Ahora necesitamos volvernos a Dios. La única manera es arrepintiéndose, no hay otro. Y el único que puede perdonar tu pecado se llama Jesucristo, porque es el que Dios, el Padre, dejó. Y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. Ya se cerró la puerta si vas por otro camino. Pero hoy vemos hombres perversos y malvados matando cristianos, persiguiendo la iglesia, quitando la vida al hombre mismo, cuando el Padre dice que no debes matar, porque la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios, algo que Dios te dio para que tú lo valores, para que tú puedas vivir libremente en la libertad del Espíritu, habiendo recuperado la naturaleza de Dios, disfrutando cada día, cada minuto, cada momento. Pero como los niños, inocentes, separados de toda perversidad, de toda maldad, de toda envidia, de toda mentira. El problema está en nosotros mismos si aceptamos que entre la mentira, que entre la envidia, la codicia, que entre cualquiera de estas cosas que nos hacen culpables. Ahora mire, esto se pone interesante. Versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Por lo menos José no había muerto. Aquí comienza a cumplirse el plan de Dios. Los sueños no se iban a realizar si los hermanos no hubiesen procedido de la manera que procedieron. Por eso le digo, Dios pone el hacer como el querer en cada corazón. El problema es que si no te haces sensible, que si no te haces obediente, Dios no te puede llevar por el sendero que ya Él preparó para ti. Porque si eres rebelde, si eres altivo de espíritu, si eres prepotente y orgulloso, tomarás tu propio camino. Y José estaba haciendo lo que el padre le decía. Y Dios, que ve desde lo alto y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de ellos, permitió que estos pensamientos, estas intenciones se levantaran en el corazón de sus hermanos para que José llegase a Egipto. Así que todo lo que sucede, sucede por una razón. Porque tu historia ya está escrita. El asunto es que tú reconozcas el propósito y entiendas que el propósito no es tuyo, pero que debes continuar en el propósito hasta que Dios te saque a victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora miren lo que está pasando con José en esta mañana maravillosa. Vamos al versículo 39, vamos a saltarnos el 38, no hay mucho.
José y la esposa de Potifar. José cae en gracias y es levantado de una manera especial. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Escuchen esto: cuando Dios está con un hombre, ese hombre es próspero por causa de la obediencia. Aquí podemos ver que José, aparte de que lo habían vendido, la historia no dice que él murmuró, no dice que él se pronunció contra sus hermanos, sino que simplemente, viendo el carácter de José, entendemos que José aceptó lo que le estaba pasando. ¿Cuántos de ustedes aceptan lo que les pasa a veces? Sin murmurar en el momento. Y dicen gloria a Dios. Eso es como bastante difícil. Que te choquen el carro, lo primero que te sale por la boca es un escorpión o una serpiente. Por allá se están riendo. Pero a quien le chocan el carro no va a decir gloria a Dios. Lo primero que va a hacer es ofenderse. Por allá también se están riendo. Porque es lo que tenemos en el corazón. Pero cuando tenemos a Dios en primer lugar y somos mansos y humildes y tenemos nuestra confianza en Dios, agachamos la cabeza y decimos gloria a Dios. Como el siervo Job, si permitió, Jehová nos dio, Jehová nos quitó. Si dio lo bueno, ¿por qué no también debemos recibir lo malo? Estoy parafraseando. Pero nuestra mente está condicionada a nuestra propia condición, no a la voluntad de Dios, no a la voluntad que sigue el propósito de Dios. Ahí está el problema. Por eso es que nos encontramos separados de Dios. Y mira lo que sucede con él. Dios estaba con él y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto es un hombre que es temeroso de Dios. Esto es un hombre que ya no miente, que no roba, que no expropia, que no mata, que no codicia nada, sino que le ha creído a Dios y vive sujeto de su mano, caminando inocentemente y haciendo de una manera verdadera justicia en su propia obra. Todo lo que tocaba, Dios lo prosperaba, porque hacía obediencia a Dios. Veamos. Dice esto: hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínense. Ya es mayordomo, le entregó las llaves de su casa, y puso todo bajo su cuidado, bajo su confianza. Un rey está entregando a un hombre noble de corazón, sincero, humilde, desprendido de todo, que no tiene necesidad de robarle. Ya mira el nivel a donde Dios lleva a José. Y lo que Dios hace cuando ve que hay integridad y rectitud en el hombre, entonces comienza a poner más sobre ese hombre. Y eso era lo que estaba pasando con José. Y eso es lo que puede pasar con cada uno de nosotros. Si hacemos la voluntad de Dios, si verdaderamente somos sinceros y fieles. Mire aquí, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Donde nosotros nos paremos, en la nación que nosotros nos paremos, un ejemplo, por causa de nuestra obediencia, por causa de nuestro temor, por causa, óigame, de nuestro amor en servir a Dios, Dios también va a bendicionar o va a bendecir a los que están a su alrededor. Y en esta historia podemos ver cómo comenzó a bendecir al egipcio. Mire lo que dice: y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Escuchen, escuchen. Vamos a salir un poco del tema. ¿Qué pasa con Venezuela? Cuando un país completo voltea las espaldas a Dios y quien lo representa está de espalda a Dios, la bendición de Dios no puede estar en ese lugar.
por causa del pecado. Dios abomina el pecado. Pero cuando hay un varón íntegro, cuando hay un varón de Dios, que vive por el consejo de Dios, que vive en la voluntad de Dios y que teme a Dios, donde se pare ese hombre, Dios va a bendecir la casa y todo el campo. Y eso no solo para Venezuela, sino para muchas naciones también. Pero los hombres se apartaron de Dios, se apartaron del consejo y ya no saben discernir entre el bien y el mal. ¿Qué sujeto es el verdadero o cuál es el correcto para entregarles la llave de la casa? Para que la casa sea bien comandada, bien gobernada, para que sea bien bendecida. El problema está en la sociedad. Y Jesús decía, por causa de la ignorancia, perece mi pueblo. El hombre se hizo ignorante de las cosas de Dios y cómo es que Dios procede y cómo es que Dios bendice al hombre. Y es tan sencillo, solo por la obediencia. Cuando hay obediencia, tú no transgredes la voluntad del Padre, tú no maltratas a tu hermano, ni a tu padre, ni a tu hermano, no le quitas nada a nadie, porque la peor maldición que hay es robar, hurtar, expropiar, mentir, la avaricia, la codicia, la envidia, la aniquilación, andar matando hombres, sangre que se derrama sobre los suelos. Esa sangre claman a Dios cuando son inocentes. Y hay mucho más. Toman el nombre de Dios en vano. No guardan el reposo a Dios tampoco. No honran al Padre y a la Madre. No tienen al único y verdadero Dios que ya está en ellos, sino que tienen idolatría de todas las cosas que hacen los hombres. José conocía a Dios en el sentido de que hacía voluntad al Señor y todo lo que hacía era prosperado. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna sino de pan, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aquí José era aprobado. Aquí era probado, estaba pasando una prueba de fuego. ¿Cómo le voy a hacer yo esto a mi Señor? Me da las llaves de la casa, le cuido todo, gobierno todo y me voy a comer a su mujer. Él podía hacerlo si quería, pero había un propósito, tenía que estar íntegro para lo que Dios quería hacer. Veamos a ver qué pasó entonces. Y pasa lo siguiente. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Yo no puedo traicionar la confianza que mi amo ha puesto en mí. Aquí está. ¿Cuántos de vosotros traicionáis la confianza del Padre? Esta es la confianza del Padre para los hijos. Quien está entendiendo esto, su vida no volverá a ser nunca más igual. Porque está entendiendo algo, el principio, lo básico, la esencia de que tú no puedes traicionar. Y cuando tú traicionas la voluntad del Padre, no traicionaste al Padre, te traicionaste tú mismo. Y traicionaste a los que están contigo. Esta enseñanza de José es hermosa. Cuando queremos aprender y entender lo que verdaderamente vivía José, se le presentó la mujer del egipcio. Suponte que era una mujer hermosa. Y José prefirió ser fiel ¿a qué? A su integridad. A su integridad. Y esto es lo que han perdido los hombres de este tiempo. No tienen integridad. Es la formación moral que nos lleva a esa integridad para no ser corruptos, para no ser quebrados. Ahora mire esto. Versículo
9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa ha reservado sino a ti. Lo único que reservó ese hombre fue a él, a ella. O sea, puedes tocar lo que quieras, te come lo que haga lo que haga, no me interesa. Pero no toques a mi mujer, porque esa mujer está reservada para mí. ¿Y qué hizo él? Obediencia. Volvemos otra vez a la misma palabra, obediencia. Mire lo que dice, versículo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Cómo haría yo este mal tan grande? ¿Cómo yo adulteraría la confianza que él tiene en mí? ¿Cómo adulteraría yo contigo si tú eres la esposa de él? Y mire lo que dice: y pecaría contra Dios. Ay, ay, ay. Cuando tú quiebras esto que está aquí, pecaste contra Dios. Pecaste. Y eso es duro. Porque me va mal. Porque no me alcanzan las finanzas. Es como si echara en saco roto. Nunca tengo nada. Porque estás gastando para tu deleite, tus placeres. Porque estás rompiendo con la voluntad del Padre. Simplemente. Versículo. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Imagínese esa mujer todos los días provocando a José, desnudándose, mostrándole lo que tenía que mostrarle para que el hombre cayese. Pero el hombre resistió hasta el final. Digan los hombres conmigo: sí se puede. Claro que sí se puede. Cuando Dios está en nuestro corazón y le damos el primer lugar, sí se puede. No es que estoy en un cuerpo de carne y la carne es débil, no. Cuando tú temes a Dios y cuando tú quieres estar íntegro y no quieres traicionar la voluntad de tu Padre, tú te paras firme. Ahora mire esto, la mujer lo acechaba. Me imagino yo esa mujer medio desnuda por los corredores buscándole, y cuando ese hombre estaba solo en ese lugar, ¿qué no haría esta mujer para conquistar a José? No estamos hablando de ninguno de la iglesia. Ahora mire esto. El Señor Luna nació en este postrer tiempo, no nació en el tiempo de José. Imagínense si hubiese sido en vez de José Luna. O digamos más bien Francisco. El hijo del pollero cayó. O Oscar. Imagínense eso. Gracias a Dios. Y nosotros conocemos a Cristo. O el pastor. Al pastor también. Imagínense. Tremendo. Así que la palabra va. ¿Por qué va? Dice esto: hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer sus oficios, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, le hizo quitar la ropa, lo estaba desnudando para hacer aquello, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Imagínense que salió desnudo, porque dice la Biblia que ella le quitó la ropa al hombre, y el hombre simplemente, para no tener nada con ella, salió desnudo y no le importó dejar la ropa allí. Pero dejó la ropa. Ahí está el problema. Veamos todo lo que José pasa, para que usted vea cuando el propósito es de Dios. Aunque pase, lo que se te fue dado a ti es para ti, y nadie te lo puede quitar. Digan amén. Ahora, José pudo haberse acostado con ella, pero Dios tenía un propósito en él, y él era un muchacho íntegro, obediente,
temeroso, como yo. ¿Y por qué se quejan? Mire allá, como diga Francisco, diga, como yo. Dígalo, Luna, como yo. Oscar, dígalo como yo. Es que en Cristo estamos y somos nuevas criaturas. Amén. Como yo. Ahora mire lo que dice, se están gozando bastante con José. Ahora mire lo que dice aquí después de esto, versículo 13. Cuando vio a ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, se me escapó. Se quedó la mujer picada y dijo, ahora sí lo voy a fregar. Ahora sí lo voy a fregar. Lo vi desnudo, pero ¿sabes qué? Lo voy a castigar. La mujer se indignó de él y mira lo que hizo. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó de allí. Y salió. Ella lo culpó a él. Ella era la que estaba persuadiendo a él para comérselo. Y como no lo consiguió, esta me la desquito yo como todas las mujeres. Lo friego. Las que no conocen a Cristo. A ese aplauso sea para Jesucristo. No deben terminar, ¿verdad? No dejan terminar. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo le di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Aquí comienza el problema de José. Pero todas las cosas malas en la vida de los hombres obedientes, íntegros, obran para bien. Ustedes ya van a ver lo que pasó. Todo sale a la luz. Ponga cuidado, es que tiene un propósito. Yo quiero que entienda que tú mismo tienes un propósito. Y si tú estás en la cuestión, en la situación que estás, es porque tu propósito no ha terminado. Dios empieza la obra y Él se encarga de terminarla en cada uno de nosotros. Ahora mira, aquí viene lo bueno. Versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. No fue ni siquiera a preguntarle al siervo qué pasó. Quiero que entienda algo. Cuando algo toca tu corazón, cuando algo toca tus intereses, cuando algo toca lo que es tuyo, a ti se te olvida el Señor Jesucristo, se te olvida la hermandad y se te olvida lo santo que eres. Yo enseño a la gente, hay que confirmar. Aquí falló este hombre, pero este hombre no era íntegro. Si hubiese sido íntegro, él tenía que ver que Dios estaba con José y que tenía que haber preguntado por qué hizo eso. Pero la historia se cuenta de esta manera, nosotros no podemos cambiarla, ya está plasmada. Y tomó su amo a José y lo puso ¿dónde? En la cárcel. En la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hombre inocente, justo, temeroso de Dios, íntegro. Cualquiera diría, ¿de qué le sirvió? Fiel al Señor. Pero veamos qué hace Dios. Dios mira a los justos. Dios bendice a los justos. Dios socorre a los justos. Está escrito en muchas partes de la Biblia. Dios pelea por los justos. Dios pelea por los justos y acampa a su alrededor. Entonces entendamos qué sucede. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Oiga, no lo dejó solo. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora escuche esto.
Cuando un hombre es de Dios, donde va, él comienza a prosperar, él comienza a producir, él comienza a transformar. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. Imagínate eso. ¿Qué estaba haciendo José? Sirviendo ahora a los presos. Les daba la comida, les daba la bebida, les daba el agua para que se bañase y los mantenía. Pero el hombre de Dios siempre está activo. El hombre de Dios siempre está obrando. El hombre de Dios no sea paciente y espera que las ovejas le traigan el diezmo y la ofrenda para él poder vivir y subsistir él y lo suyo. Aunque la Biblia también dice que tenemos un derecho en algo, pero no es así. La ofrenda y el diezmo es para la obra, es para la mantención de la viuda, del anciano, del huérfano. ¿De quién más? A ver, ayúdame. Del necesitado. Pero en este tiempo Dios habla de la ofrenda del corazón alegre, con contentura en el corazón, no de por necesidad. Y no dé a Dios lo que le sobra, dele a Dios de corazón sincero. Eso ayuda a la obra a crecer y eso ayuda a los hermanos y eso ayuda al que tiene necesidad. Es completamente diferente, pero no es obligatorio que usted dé. ¿Ok? ¿Amén? Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque las hacía todas bien. Y así es el hombre de Dios. Lo que hace, lo hace bien. Dice aquí, no necesitaba entonces este jefe hacer nada, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, ¿quién lo prosperaba? Escúcheme. Cuando un hombre te diga, deme esto para que Dios te prospere, no lo haga, porque el hombre no te va a prosperar. Dios es el que te va a prosperar. Cuando tú hagas algo, hazlo para Dios y no lo hagas para el hombre. Si tú quieres ser prosperado, ¿cuántos dicen amén? ¿Continuamos? Sí. Sí, no, los de atrás. O dejamos para la próxima semana. Viene una parte interesante. José comienza a interpretar los sueños. Estuvo sustancioso. Es muy largo hasta donde. Son 10. Si por mí fuera lo diera, pero no vamos a interrumpir el espacio, el tiempo que ya tenemos. Es bueno que la gente entienda lo poco que recibió y entienda que hay que ser íntegro, que hay que buscar a Dios, que hay que ser servidor. Que hay que entender este corto mensaje de José, de la vida de José, cómo Dios obra en el propósito que le fue dado a José. Y que entendamos que hay un propósito en cada uno de nosotros. Y que comprendamos también que el propósito no es del hombre, sino que el propósito le pertenece a Dios. Él va a hacer como Él quiera. Tú eres la ficha, tú eres el peón, tú eres el personaje que Dios está usando para Él glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amado Padre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora te damos honra, gloria y gracia. Espíritu Santo, sella esta palabra y los santos quedan convidados para que sigamos estudiando la vida de José y aprendamos de lo que tú haces en la vida de los hombres que te agradan a ti, Señor. Me despido de los que están en los medios. Shalom, Maranata, Cristo Jesús está viniendo.